después podemos tener, digamos, administración intraocular, urogenital, a través de la piel, etcétera, ¿no? Las vías de administración son los lugares donde se aplican los fármacos, ¿no? Entonces, no es lo mismo vías de administración que vías de absorción. Por ejemplo, yo puedo dar por vía bucal, la absorción puede ser a nivel intestinal, no puede ser mayormente ese, ¿no? Puedo dar a través de la vía nasal y la absorción es a nivel del alveolo pulmonar. Entonces, la absorción es el lugar que es el pasaje del exterior al medio interno o sano. Entonces existe diferencia en lo que es vías de administración y vías de absorción, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, podemos calificar estas vías en dos grandes grupos, que son las vías mediatas, también podemos decir enterales, ¿no? Entérico significa estómago, intestinos, ¿no? Inmediatas o parenterales. Les he dicho que ahora vamos a hablar de las vías de absorción, mediatas, indirectas o enterales. Mediatas, indirectas o del intestino, ¿no? La absorción a través, digamos, de este tracto gastrointestinal se realiza en todo casi el segmento, a excepción del esófago. Si nosotros administramos, ahora, ¿qué es, digamos, la vía bucal? ¿Cuál es el papel de la boca? ¿Cuál es la función de la boca? ¿Qué papel fisiológico desempeña la boca? Deglutir los alimentos. ¿Cómo es? Nos sirve para que ingrese el aire a los pulmones. ¿Cómo? Nos sirve para que ingrese el aire a los pulmones y también ¿La para boca? la boca. Bueno, pues empieza así. Estamos hablando del aparato digestivo. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el papel fisiológico de la boca? ¿Por qué tienen dientes, pues? ¿O no tienen dientes? ¿O ya están dentadas? El papel de la boca es, pues, el de triturar los alimentos, preparar para la digestión, es el primer proceso de desmenuzamiento de los alimentos para la digestión posterior, el resto del tracto digestivo, ¿verdad? Entonces, y no solamente mecánico, sino también químico, ¿no? ¿Qué sustancias químicas hay en la boca? Está la amilasa salival. La amilasa salival. La tialina. Es una enzima. ¿Cuál es el papel de esta enzima? Digerir, pues, los hidratos de carbono. ¿Ah? Entonces, cuando se hace la destrucción de los alimentos y se segrega saliva, entonces facilita incluso la deglución, porque cuando nosotros metemos un pedazo de algo en la boca, lo trituramos y eso se hace un bolo y pasa al estómago, ¿no? Entonces, desde un punto de vista fisiológico, la boca,
¿qué sería? Simplemente digestivo, ¿verdad? Pero no de absorción, porque en la boca, digamos, los alimentos permanecen poco tiempo, ¿no? Máximo será 15 minutos, por más dura que sea la comida, ¿no? Entonces eso en cuanto a un papel totalmente fisiológico de la boca, ¿no? Pero, ¿qué hay en la boca? La boca está cubierta ¿por qué? Por una mucosa, ¿verdad? Todo alrededor de la boca, mucosa. Y por las papilas gustativas que están en la lengua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de las mucosas en el organismo? Un papel protector también. O sea, es a nivel externo el órgano protector es la piel, a nivel interno, ¿no? Porque podríamos considerar al organismo, a todo un organismo como un tubo, ¿no? Un tubo simplemente. A ver, vamos a dibujar un tubo. Oye, ¿trajiste tu libro? ¿Trajiste tu libro? Sería el tubo, Ah, pues. ¿verdad? Entonces, ¿eso qué sería? La boca. Básicamente. Esta sería la piel, este sería el recto. Por aquí entra, por acá sale. ¿Es así o no es así? ¿No? Entonces, la parte externa tiene un tejido protector y la parte interna también tiene un epitelio protector. La parte interna del epitelio protector son las mucosas. Mucosas porque estas células de acá afuera están queratinizadas y estas células no están queratinizadas, ¿verdad? Pero, sin embargo, son resistentes. Entonces, en la boca, a través de la mucosa, se absorberán algunos elementos. Existe absorción. A ver, algunos medicamentos, pero alimentos no. Los medicamentos que es vía sublingual. Si nosotros analizamos algunos medicamentos que permanezcan en la boca, por ejemplo, hay analgésicos sublinguales, hay muchos medicamentos que se administran en forma o a nivel sublingual. Después, a ver, los que tienen su carril de coca, que están absorbiendo ¿qué cosa? El alcaloide de la coca, la cocaína. Entonces, aunque digan la coca no es cocaína, es cocaína. Entonces, igual, cuando uno consume coca o consume el polvo, está consumiendo la misma sustancia, ¿verdad? Ahora, no solamente esto, podemos buscar, digamos, diferentes medicamentos como la trimiptina, la nitroglicerina, el videfipino, que son medicamentos que se administran por vía lingual. Si tengo un infarto, por ejemplo, o estoy teniendo un infarto o algo así, entonces le meto trinitrina o nitroglicerina, para que calme eso, puedo aguantar un poco más hasta ir al hospital. Y si el infarto es masivo, ya no hay forma, digamos, de hacer nada ni de decir nada, ¿verdad? Entonces, tenemos
esas cosas que se absorben. Ahora, ¿qué elementos se absorben? ¿Qué tipo de elementos podrían absorberse? Esto ya hemos hablado un poco el día viernes. ¿Ah? Creo que tienen que ser liposolubles, que he dicho. Sustancias que tienen que ser liposolubles. Ah, sí, era liposoluble. ¿Por qué tienen que ser las sustancias estas liposolubles? Tienen que ser pequeñas, liposolubles. ¿Por qué? Porque tenemos esta mucosa interna está constituida por epitelio, y este epitelio tiene células, y estas células son ¿de qué tipo? Bilipídicas, esto es lípido, es grasa, y tiene que atravesar las sustancias así, ¿verdad? Entonces, para atravesar tiene que ser liposoluble, ¿verdad? Tiene que estar poco ionizado. Poco ionizado, ¿de acuerdo? Tiene que tener esas características para la absorción a nivel de la mucosa oral. Entonces, cuando se va a producir esta absorción, tiene una característica muy importantísima. Por eso se la llamamos por vía sublingual. Cuando se administra por otras vías que vamos a ver después, la absorción en el intestino, tanto delgado, grueso, etc., va al hígado, como acá podemos ver, se absorbe acá en el intestino, va al hígado. En el hígado es el primer paso, digamos, por eso se llama fenómeno del primer paso. Se metaboliza ya directamente el fármaco. Una parte vuelve al intestino a través de la bilis y otra parte va a la circulación general, como ustedes pueden ver acá en esta gráfica. Entonces, lo que va del intestino al hígado y del hígado al intestino se llama circuito enterohepático. Es por eso que tardan muchas veces los fármacos en hacer efecto, y otro que es una parte nomás, porque la otra parte se metaboliza y está circulando así, por eso se llama círculo enterohepático. Se absorbe en el intestino, pasa al hígado, del hígado al intestino, del intestino al hígado, por eso es circuitos. Circuito viene de círculo. Claro, la mayor parte pasa a la circulación general. De ahí va hacia el corazón y el corazón distribuye todo el fármaco en todo el organismo. Ya les he dicho que casi no existe diferencia entre lo que es alimento y medicamento. Porque incluso medicamento podemos considerar cualquier alimento, porque sin alimento no vivimos tampoco, ¿verdad? Entonces, existe una línea estrecha que separa entre alimento y medicamento. Y es
estos conceptos de absorción valen para alimentos y para medicamentos. Bueno, entonces, cuando nosotros administramos por vía sublingual, les decía que es muy importante, no van al hígado. Y de la lengua que va a la yugular, de la yugular a la vena cava y ¡tum! Al corazón. Es la vida, por eso cuando tenemos este tipo de problemas, digamos, bastante agudos, podemos decir que la vía sublingual es comparable con la vía intravenosa, porque la rapidez con que actúa es por la proximidad de acá al corazón. ¿Está claro? Entonces, por eso muchos medicamentos se dan por vía sublingual cuando no tenemos una jeringa o cuando, bueno, necesitamos urgentemente, digamos, por vía sublingual, pero estos medicamentos por vía sublingual tienen que ser, digamos, medicamentos que tengan un muy buen coeficiente de absorción. ¿Cuáles serán ese coeficiente de absorción? Está pues escrito. ¿Cuáles son? Sería el Los logaritmo. coeficientes de absorción. La liposolubilidad La y liposolubilidad y el grado de ionización. Entonces, los fármacos tienen que estar poco ionizados para absorberse. Tienen que ser muy liposolubles. Lo que no quiero decir tampoco que no sean hidrosolubles. Tienen que ser hidro y liposolubles. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar al siguiente segmento del aparato digestivo. ¿Cuál es? El siguiente segmento. ¿Ah? ¿Cuál es el siguiente segmento? La boca, de la boca que viene. Viene el esófago y luego ¿Qué? el estómago. El esófago. Ahora, en el esófago podrá absorberse, acá podrá absorberse los medicamentos. No sé. ¿Cómo es? No se absorbe, pero no porque no pueda, ¿no? Sino que es un tránsito veloz, de la boca pasa al estómago. Listo. No se absorbe nada, pero si tapáramos el esófago, cosa que no se puede, entonces, Con y mucha se comida, creo mantendría que. en el esófago el medicamento, si tiene muy buen coeficiente de absorción, se podría absorber, porque es una mucosa también, ¿verdad? Pero como pasa velozmente, entonces no se absorbe. Lo mismo podría ocurrir en el intestino si es que hubiera diarrea. Si hay diarrea, el tránsito del contenido intestinal a través del intestino al recto y es rápido, y entonces no se absorbe nada. Es por eso que se contraindica la administración de estatus patológicos que altera la absorción, o no existe directamente absorción, ¿no? Entonces en el esófago, eso. Después el otro segmento del tracto digestivo, ¿cuál es?
¿Cuál es? Sería el estómago. ¿Ah? El estómago. Estómago. El estómago. En el estómago, ¿qué hay en el estómago? ¿Cuál es la función del estómago? ¿Cuál es el papel fisiológico del estómago? ¿Cómo se llama? Descomponer, ¿no? ¿Cómo se descomponer? Cuando decimos, ¿qué aparato es? Digestivo. ¿Qué quiere decir digestivo? ¿Qué digiere? ¿Qué sirve para la digestión? ¿Qué es digestión? ¿Cómo definimos digestión? ¿Cómo definimos digestión? Es un proceso por el cual los alimentos van a cambiar de estructura. Van a cambiar de estructura, no cambian de estructura, solamente se desnucen, se desdoblan. Digamos, a ver, comemos un pedazo de papa, eso, digamos, tiene que transformarse en partículas de ¿qué? De glucosa. ¿Ah? Entonces la digestión tiene ese papel. A nivel del estómago, se digiere, es el principal órgano de digestión. ¿Por qué? Porque para segregar o para digerir las proteínas, para digerir los hidratos de carbono, lo va desmenuzando así a través de las proteínas, sobre todo la carne, por el ácido clorhídrico que segrega, ¿no? Ácido clorhídrico puro. Si nosotros nos colocamos una gota de ácido clorhídrico aquí en la piel, pucha, lo necrosa, ¿no? Por su excesiva acidez. El estómago tiene un pH de 1.4, es ácido puro. Pero ¿por qué no le hace nada al estómago? Semejante acidez. No protege una mucosa. ¿Ah? Tiene una mucosa protectora. En el estómago en la pared del estómago hay una película de mucosa protectora, de tal manera que cuando aquí tenemos diferentes células que producen ácido clorhídrico, son células especiales, resistentes, segrega ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, ese ácido clorhídrico no entra en contacto con las células epiteliales, pese a que pasa por a través de esa mucosa protectora, una mucosa blanquecina, es como gelatina. Hay un remedio para la gastritis, sobre todo para las úlceras, porque las úlceras son perforaciones de esto y se hacen sangrantes, ¿no? Las úlceras. Entonces, estas úlceras generalmente se van a producir por exceso de ácido clorhídrico, porque esto tiene connotación nerviosa. Cuando uno está nervioso, duele, ¿verdad? Segrega ácido clorhídrico. Entonces, las personas muy nerviosas, ansiosas, o que tienen problemas emocionales, etcétera, etcétera, entonces segregan ácido clorhídrico y pueden ya producir úlceras.
hay mucha gente que dice, anda al matadero, agarra el estómago del chancho y hay una cosa blanca en el estómago que cuando le raspan, toman eso, entonces al tomar se parece mucho a la progresión y engrosan eso y un poco puede aliviar, Eso es verdad. ¿no? Esa dolencia. Ahora, en el tratamiento que se da cuando hay úlceras y demás cosas, se da ranitidina, que es un antihistamínico que va a producir una disminución de la secreción de ácido clorhídrico. O damos fármacos colinérgicos que impiden la secreción también de la saliva, de secreciones estomacales. Entonces, ese tipo de medicamentos damos cuando existe, digamos, úlcera. Entonces, este ácido clorhídrico destroza sobre todo las proteínas, tipo carne. Y una vez que se ha digerido, pasa al intestino grueso. Pero, entonces, de acuerdo a esto, decimos que el estómago es un órgano principal de digestión. ¿Verdad? Órgano de digestión. Ahora, muy bien. ¿Se absorberán sustancias a nivel del estómago? ¿Qué tipo de sustancias? Pero digiere todo. No creo que se pueda absorber. Si se absorbe va a crear una úlcera. De absorción. O que sean muy alcalinos para resistir. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De la liposolubilidad y el grado de ionización. Ahora, ¿cuánto hemos dicho que tiene? 1.4. El medio. 1.4. 1.4. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado el viernes, un fármaco para estar poco ionizado, ¿qué tiene que tener? Porque hemos dicho el grado de ionización de un fármaco depende, claro, el grado de absorción depende de la ionización y la ionización está dada por el pH y el pKa, ¿no? Esto que nos da, estos dos elementos, ¿qué nos dan? O ¿cómo se determina el grado de ionización? ¿A través de qué? ¿A través de qué? A través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? ¿Sí o no? Entonces hemos calculado, ¿cómo hemos definido pKa? Como logaritmo negativo de una dispersión ¿de qué? De hidrogeniones en un medio. Cuando decimos pKa es un ácido débil, cuando decimos pKab va
base débil, de una solución de base débil. Así hemos definido, ¿no? Hemos dicho, les he dicho que se acuerden acá para pKa. Ahí está. Aquí, pKa igual al logaritmo negativo de una constante de disociación de un ácido o un electrolito débil. ¿Verdad? Bien. Entonces, de acuerdo, el grado de ionización está dado por el pH y el pKa del fármaco. Ahora, si tenemos un pH de 1.4, ¿cuál será el pKa de los fármacos para la absorción a nivel del estómago? Para ácidos débiles será de 2 y para bases débiles tienen que ser menor a 2, mayor a 3. Para la absorción a nivel de el estómago. Entonces, esto es el pKa de los fármacos para que la absorción esté. Por ejemplo, tenemos la aspirina, que tiene un 3.4 a 3.6 de pKa. La aspirina a nivel del estómago se va a absorber perfectamente porque va a estar ionizado, porque casi hay un equilibrio entre esto y esto, entre el pKa del fármaco y el pH del medio en el que está disuelto. ¿Está claro o no está claro? Okay. Entonces, decimos eso, pH y... Entonces, todas las sustancias que tengan todos los fármacos que tengan un pKa bajo pueden absorberse a nivel del estómago. O sea, menor a un 2. pKa Menor a 2 se absorbe por ácidos. menor de 2 para ácidos y mayor a 3 para bases. O sea, entre 2 y 3. El pKa tiene que ser entre 2 y 3, ¿no? Entonces, ahí tenemos la absorción de estas sustancias. Absorción a nivel del intestino. El siguiente segmento es el intestino, ¿no? Bien. El intestino delgado, ¿cuál será el pH del intestino delgado? Aquí, del estómago hemos puesto 1.4, ¿no? Del intestino ¿sigue siendo ácido? No. Porque si tuviera la misma acidez, entonces nos destrozaría el intestino. No nos Por destrozaría eso el sólido. muchas veces las úlceras son más a nivel del duodeno. Por eso decimos úlceras gastroduodenales. Entonces, aquí ya tenemos de 5.7 a 6.8 más o menos la acidez de ese medio. Entonces, esta acidez que tenemos a nivel del estómago, ¿qué características tendrá para la absorción de los fármacos? ¿Qué características tiene? 5 a 6. Son los que tengan
pKa mayor de como 13. es. Entonces, los fármacos tendrán que tener, digamos, un pKa más o menos para verlo por ahí de 5, 6, 7, 8. ¿No? Esas sustancias se van a absorber perfectamente a nivel intestinal. El pKa óptimo para la absorción a nivel intestinal es mayor a 2 y menor a 9. Mayor a 2, menor a 9. Ese es el pKa óptimo para la absorción de estas sustancias a nivel intestinal. La mayor parte de los medicamentos se van a absorber a nivel del intestino delgado. ¿Está claro? La mayor parte. Entonces, en el intestino delgado, lógicamente, que tienen que tener el mismo coeficiente de absorción, o sea, tienen que ser fármacos muy liposolubles y poco ionizados, y los mecanismos por los cuales se absorben tienen diferentes características, ¿no? O sea, depende de la concentración, no solo los fármacos para una buena absorción. Uno de los requisitos solamente es el grado de ionización y la liposolubilidad, ¿no? Ahí intervienen otros factores, digamos, como la concentración, si es que son, ¿no?, soluciones. Entonces, ¿qué tipo de sustancias se van a absorber a nivel del intestino? Se van a absorber los carbohidratos, ¿no? Entonces, que se desdoblan en, digamos, en diferentes azúcares, en hexosas y pentosas, ¿no? Las hexosas, ¿qué querrá decir hexosa? Que van afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto. Son sustancias que tienen ese núcleo. Y los azúcares principalmente tienen esos núcleos. Por eso se llaman hexosas. Para la absorción de los hidratos de carbono a nivel del intestino lo hacen por difusión facilitada. La difusión facilitada, ¿qué características tiene? Proteínas que las ayudan. También el grado de concentración. Que tienen que tener cargadores, transportadores, Proteínas. cargas. ¿Verdad? Entonces, los hidratos de carbono a nivel del estómago se absorben por difusión simple, las pentosas, y a través de cambio las hexosas, ¿no? Entonces, las pentosas, penta 5, un núcleo de 5, generalmente son otro tipo de azúcares, generalmente procedentes de las frutas, ¿no? ¿Qué otras sustancias se absorben? Los lípidos. Los lípidos para su absorción, ¿qué son los lípidos? Grasa. ¿Ah? Grasa. Las grasas. Entonces, cuando yo como un chicharrón,
¿qué tendrá que ocurrir? ¿Ah? Porque el chicharrón así nomás no se va a absorber. Entonces, ¿qué pasa? Bien lipasas. Cuando hay grasas en el intestino, inmediatamente se segrega o se estimula al hígado para que Bilis. segregue bilis. La bilis saponifica. Saponifica qué cosa, las grasas. Por eso necesitamos bilis para la absorción de grasas. Por eso, por ejemplo, si hay una obstrucción hepática, o sea, del hígado, aquí tenemos el hígado en esta forma, aquí la vesícula biliar y el colédoco que va al intestino. Entonces, cuando hay piedras acá, ¿qué pasa? Se obstruye, ¿verdad? Y hay los cólicos, se llaman cólicos hepáticos, porque se oblitera. Entonces, estas personas que tienen este problema, nos comen un poco de grasa y se sienten mal, muy mal. ¿Por qué? No segregan bilis, aquí se va acumulando, hay mucho dolor. Entonces es una persona que no absorbe grasa. Los cólicos hepatoxigenados son muy dolorosos. Entonces, hay que operar, sacar esto. Entonces, los lípicos para absorberse requieren previa saponificación. ¿A través de qué? ¿Ah? A través del contacto con la bilis. De las enzimas hepáticas o la bilis, pues que se encuentran. ¿No? Ahora, las sustancias hidrosolubles son otras sustancias que se absorben a nivel del intestino. Estas sustancias hidrosolubles, ¿cuáles son? Que se absorben a nivel del intestino, son sustancias bien pequeñitas, tipo alcohol. El alcohol, como es tan pequeñito, sus partículas son pequeñas, también se absorben a nivel del estómago, pero más se absorben a nivel del intestino, ¿no? Entonces, y algunas otras partículas hidrosolubles, tales como los electrolitos, sodio y potasio, ¿cómo se absorberán? Por transporte activo. ¿Cómo es el transporte activo? ¿Cómo es? ¿Cómo es el transporte activo? Simple, ¿Ah? activo, facilitado. Es el transporte activo. Estas ATP. ¿Ah? ¿Qué se llama esto? ¿Ah? ¿Ah? La bomba de sodio y potasio, por eso por ese mecanismo transforma. ¿Qué características tienen? Que pueden ir en contra de la gradiente de concentración. Por eso hay gasto de energía a través de la adenosina citrifosfato, ¿no? Entonces, ya. ¿Qué otra característica tiene que tener o que modificaría la absorción a nivel del intestino?
intestinal, a nivel intestinal. ¿Qué características? ¿Dónde están? Sí. ¿Qué modificaría esta absorción? El contenido intestinal. ¿Cómo modifica el contenido intestinal la absorción? Si hay contenido intestinal, se va a poder ser. Si hemos comido, digamos, hay medicamentos que se recomiendan que se dé inmediatamente después de los alimentos y hay medicamentos que se recomienda dar en ayunas. ¿Por qué? Porque el contenido intestinal puede, digamos, retardar la absorción, pero damos después de las comidas porque puede ser muy irritante, de tal manera que si existe contenido intestinal se disuelve y disminuye esa irritación que podría tener. Pero sin embargo, otros fármacos pueden ser, digamos, que se absorben mejor en ayunas, ¿no? Porque está más concentrado. Entonces recomiendo dar estos medicamentos en ayunas. Entonces decimos, el contenido modifica el grado de absorción a nivel intestinal. ¿Sí o no? Ahora, la velocidad de las sustancias por el paso intestinal, ¿cómo modificará? A mayor velocidad, menor absorción. ¿Cuánto tiempo tardan los medicamentos? Media vuelta. No sé qué hora es. 8:55. No. La velocidad, entonces, altera. Si hay diarrea, no se absorbe, o se absorbe muy poco. Gasto de agua. ¿Cuánto tiempo tarda el tracto gastrointestinal en su recorrido de los alimentos? 24 horas. 24 horas. ¿Verdad? Entonces, si hay diarrea, o sea, cada rato no va a dar, Porque si no. Las sustancias tienen que ser hidrosolubles, muy poco ionizadas, aunque aquí están muy ionizadas y muy poco ionizadas. Liposolubles. Ahora bien, hay sustancias que no se absorben o se absorben muy poco a nivel intestinal. ¿Cuáles son estas sustancias? Las sustancias hidrosolubles muy ionizadas se absorben muy poco. Las sustancias poco ionizadas, poco liposolubles tampoco. Las sustancias insolubles en agua y en lípidos, muy poco. Insolubles en el pH intestinal, tampoco se absorben muy bien. Ahora bien, vamos a hablar lo último, la absorción en el colon y en el recto. La absorción a nivel del colon es lo mismo que en el intestino delgado, ¿no? El mismo pKa, el pH, todo lo que se tiene en el intestino delgado va al grueso. Entonces, ¿cuál será la diferencia del contenido intestinal del intestino delgado al intestino grueso? ¿Cuál será? Pero el intestino grueso ya no lleva alimento, ya lleva desechos. La consistencia, pues, ¿cómo es del intestino delgado? ¿Cómo es la diarrea, pues? Líquido, es líquido el contenido intestinal en el
delgado es líquido, porque Líquido, ¿no? tiene que estar bastante disuelto para que pueda absorberse mejor. Pasa al intestino delgado, entonces ahí son los o gruesos, mejor dicho, se absorben la mayor parte de las sustancias, sobre todo los hidratos de carbono y el agua. Puede absorberse hasta 60 gramos de glucosa y la mayor parte, por eso cambia de consistencia el contenido intestinal. ¿Cómo es la consistencia del contenido intestinal a este nivel, del colon? Más espeso. ¿Cómo es? Ya sería más ¿Cómo espeso. defecan, pues, cuál es la consistencia de la mierda? ¿Ah? Es más pastoso, pues más duro. ¿Por qué? Porque el líquido se absorbe a nivel del intestino, la mayor parte del líquido, ¿no? Puede absorberse hasta 2 litros, ¿no? Entonces, y posteriormente se... Ahora bien, el recto. En el recto, digamos, tiene todo lo del estómago e intestinos van al hígado. La absorción a nivel del recto, porque nosotros ya no damos alimentos a través del recto, ¿o sí? Entonces, ¿qué damos? Medicamentos. ¿Qué medicamentos? Los supositorios. Entonces, estos supositorios, lógicamente, tienen que ser poco ionizados, liposolubles, todas las características de la absorción que hemos indicado a través de todo el tracto gastrointestinal. Pero tiene una característica muy principal, señorita, media vuelta, que cuando se absorben a nivel del recto, no van al hígado. O sea, se absorben a través de las venas hemorroidales y pasan a la circulación general. No van al hígado. Por tanto, los fármacos no sufren el fenómeno del primer paso. Porque cuando sufren el fenómeno del primer paso, van al hígado, del hígado al intestino, del intestino al hígado, del hígado al intestino. Lo que les he dicho, un círculo que se conoce con nombre de círculo. Entonces queda atrapado. Vamos a quedar ahí.